Hola. Días pasados, en nuestra ciudad, se realizó el Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura. De muchos lugares, narradores, editores, docentes, público en general, como hace 17 años, vienen a reunirse, a juntarse para tratar el tema de la lectura y hacer de eso un problema de estados de nuestro estado y de otros estados. Fue muy lindo, hubo mucha gente y una de las propuestas, que es la que te acerco, es que los escritores este año visitaron las escuelas. Una de las propuestas fue que las escuelas recibieron escritores y los chicos, miles de chicos, jóvenes y adultos que asisten a las escuelas han recibido a escritores y han escuchado textos de manos de autores de sus propios libros. He tenido la oportunidad de compartir con Miguel Ángel Molfino en la Escuela para Adultos número 61 y un debate hermoso con gente muy interesada, con jóvenes y adultos, pero especialmente en la Escuela 1059 visitó el uruguayo Germán Machado, un escritor de poesías, autor de varios libros, y entre esos Ver y Llover, que es uno de los libros, y de aquí justamente te voy a leer, si te gusta, una poesía para comenzar la clase de hoy. Busco la poesía y dice así: y ahora se va el invierno, una nube se va, otra vuelve, liviana, la lluvia cambia de color, se dora con el sol caliente, amarillea como el pasto seco, y la tierra y la arena piden que llueva más, están sedientas todavía. Y ahora tus ojos quedan encandilados. En el amarillo de esta lluvia se encienden, arden y brillan. Hermosa poesía, y si te gustan las poesías de lluvias, es el mejor libro que puedes tener. Ahora, dentro de esta poesía habrás visto que encontramos algunas palabritas especiales. Clases anteriores hemos visto sustantivos, adjetivos, hemos dicho que flexionan, varían, cambian en género y número. Los verbos que vimos que flexionaban, cambiaban, variaban en modo, tiempo, persona y número. Esas palabras, sustantivos, adjetivos y verbos, son palabras variables, justamente porque flexionan. Ahora, hay otras palabras, como las que encontramos por aquí en esta poesía en algunas partes. Son las invariables. Las palabras invariables no flexionan, no cambian, no varían. Entre ellas tenemos los adverbios. La clase de hoy tratará justamente ese tipo de palabras. Trabajaremos hoy los adverbios. Acompáñame a desarrollarlo. Los adverbios son palabras invariables que expresan circunstancias en que está una acción. Por ejemplo, el modo, el tiempo, la cantidad, el lugar. ¿Por qué decimos que son invariables? Porque justamente no se parecen a las palabras que anteriormente habíamos visto, como sustantivos, adjetivos y verbos, porque no varían ni en género, ni en número, ni en modo, ni en tiempo, ni en nada de esas características que habíamos trabajado. Por ejemplo, concretamente, te doy estas oraciones. Estoy muy cansada. Estamos muy cansadas. Están muy cansados. La palabra muy es el adverbio y se presenta siempre de igual manera. No varía en nada. Bien, los adverbios justamente son palabras que te ayudan a matizar, a ampliar, a precisar una expresión. Existen dentro del gran mundo de los adverbios dos grandes grupos. Uno de esos grupos son los adverbios léxicos. Los léxicos son justamente aquellos más usuales, lo que nosotros hacemos derivar, por ejemplo, del adjetivo, con el morfema mente, por ejemplo, lentamente.
cuando lo decimos. También aquellos que expresan un lugar concreto, cuando dice arriba, adentro, cuando dicen un tiempo determinado, ahora, aquí, después. También un modo, por ejemplo, cuando dicen bien, mal. Lo más concreto y usual posible. Tenemos entonces también a los adverbios pronominales. Los pronominales son aquellos adverbios que reemplazan a otros adverbios o a construcciones y depende su significado del contexto. Por ejemplo, tenemos adverbios espaciales como ahí. Tenemos adverbios de modo como por ejemplo así, entre otros adverbios que podemos nombrar. En general podemos decir que los adverbios se pueden clasificar para el uso cotidiano en algunos grandes grupos. Además, esto de pronominal y léxico era según el significado. Los de uso común te los voy a detallar y vamos a ir mostrándolo algunos en placa. Tenemos los adverbios de lugar, en general, que responden a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, cuando decimos aquí, allá, lejos. Tenemos los adverbios de modo, que responden a la pregunta ¿cómo? Así, bien, mal. Tenemos los adverbios de tiempo. Los de tiempo son lo que te responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora, después, mañana. Tenemos los adverbios también de cantidad, cuando responden a la pregunta ¿cuánto? Poco, mucho, entre otros. Tenemos también a los adverbios de negación, aquellos que no responden preguntas, sino que directamente son palabras como no, jamás. Los de afirmación, aquellos que dicen sí, por ejemplo. También tenemos también aquellos adverbios de duda. Los de duda son aquellos como la palabra quizá, como las palabras tal vez. Y hablando de adverbios, también tenemos locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son grupos de palabras que reemplazan a un adverbio. ¿Sí? Por ejemplo, tened cuidado con las locuciones adverbiales. A veces confundimos, como son varias palabras, con otro tipo de palabras. Por ejemplo, cuando decimos tal vez, por supuesto, allí tenés una locución adverbial. Reemplaza la función del adverbio. Ahora, esto vamos a ejemplificarlo mejor con un texto para compartirlo. Yo traje uno de la mujer, la esposa de un señor llamado Lupin, que era un investigador privado. Mira acá en el pizarrón, vas a ver una lámina que te traje. Lo que está en rojo son los adverbios que yo voy a ir leyendo. Y al lado voy a ir reemplazando con algunas frases que a mí me parece que aclararían mejor el texto para la señora de don Lupin, que este mensaje lo encontró en una mesa, en un escritorio de su esposo, y estaba muy triste. Entonces vamos a ver qué dice el texto, como ella necesitaba descubrir el enigma. Vamos a ayudarla un poquito. El texto decía así: ahora es más difícil investigar que antes. Me paso las horas sentado allí, mirando por la ventana y no viene ningún cliente. Cuando me siento así, salgo hacia allá y doy de comer a las palomas. Todos me miran como si fuera un bicho raro. No entiendo qué tiene de particular mi pipa, la lupa colgando de mi cuello y el sombrerito de Sherlock Holmes que me regaló mi esposa hace unos meses. Es entonces que me pregunto, ¿por qué razón no tengo trabajo? Pobre don Lupin. Vamos a ver qué quiso decir para ayudarle a la señora a descubrir este enigma y que ella lo pueda animar más. Yo lo reemplacé así. Fíjate cómo queda el texto. En los tiempos que corren es más difícil investigar que hace unos años. Me paso las horas sentado en el escritorio de mi oficina, mirando por la ventana, y no viene ningún cliente.
cuando me siento tan desanimado, salgo hacia la placita de enfrente y doy de comer a las palomas. No entiendo qué tienen de particular mi pipa, la lupa colgada de mi cuello y el sombrerito de Sherlock Holmes que me regaló mi esposa hace unos meses. Es en ese preciso momento que me pregunto, ¿por qué razón no tengo trabajo? Allí podés ver cómo pudimos reemplazar adverbios por sus frases más certeras para acercarnos a ayudarle, en este caso a la señora, pero también cuando vos querés hacer un texto, ten en cuenta, siempre, ten en cuenta que los adverbios tienen una función, pero no hay que exagerar si no tienen un buen mensaje que emitir. Espero que esta clase te haya ayudado un poquito a reforzar tus conocimientos sobre adverbios. Pasemos juntos a la conclusión. En la clase de hoy vimos entonces los adverbios. Dijimos que son palabras invariables, explicamos por qué son palabras invariables, porque no flexionan, por ejemplo, en género ni en número. Ejemplificamos un poco. También dijimos que los adverbios expresan justamente circunstancias en que se realiza una acción o se presenta una acción. Hablamos también que se pueden expresar esos adverbios, el modo, el tiempo, te van aclarando el modo, el tiempo, la cantidad, el lugar, entre otras cosas. También vimos las locuciones adverbiales. Dijimos que son grupos de palabras que cumplen la función de un adverbio. Ahora bien, vamos a ejercitar este tema. Prepárate con lápiz y papel. Vas a buscarte algunas ayudas de apuntes, manuales, libros de lengua y te doy una página que seguramente aparecerá en algún lado, www.educ.ar.com, lengua para segundo ciclo. Y reescribamos actividades para ejercitar. Ármate un banco de datos en un afiche o en un apuntes de los adverbios y locuciones adverbiales. Compartilas con tus compañeros, con la maestra y a partir de allí hace una buena narración con bastantes adverbios y locuciones para enriquecer tu texto. Esto ha sido todo en la clase de hoy. Y espera ahí, tranqui, tomate rápido un poquito de agua nomás, que ya viene el profe Mauro con la segunda parte de los golpes de estado 2. Bueno, la segunda parte. Chao, nos vemos.